Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien todos allá en casa. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a tomar el capítulo 11 que lleva por título La desburocratización generalizada del libro La vía para el futuro de la humanidad del autor Edgar Morin. Espero que sea de su agrado. Dice así. El problema de la reforma de las administraciones se plantea para las administraciones nacionales dedicadas al servicio público y también para las grandes administraciones internacionales, ONU, UNESCO, FAO, etc. Para las compañías multinacionales de los grandes bancos y las grandes empresas que sufren y hacen sufrir a los usuarios de un mal organizativo específico que podemos llamar la burocratización. Todas esas administraciones obedecen a los mismos principios generales de organización: centralización, jerarquía, especialización. A partir de esos principios se han desarrollado unas formas esclarecedoras o degeneradoras de administración que clasificaremos de burócratas. La burocracia puede considerarse, pues, como una patología administrativa en la que el exceso de centralización, de jerarquía, de formalización de los procedimientos privan de toda iniciativa y todo sentido de responsabilidad a quienes no pueden sino obedecer, centrar que un exceso de especialización aísla a cada gente en su comportamiento, en su conducta, sin incitarle a ejercitar su inteligencia. La burocracia lleva consigo una rígida dicotomía: dirigente-ejecutor. Encierra la responsabilidad personal de cada uno en un pequeño sector, pero inhibe la responsabilidad y la solidaridad respecto a la del conjunto del que forma parte. De hecho, la burocracia genera irresponsabilidad, inercia y desinterés fuera del sector, compartimentando y oprime dentro de ese sector cuando el trabajo es monótono, mecánico y repetitivo. Hannah Arendt se dio perfecta cuenta de que Hickman no era más que un burócrata mediocre que obedecía órdenes en Francia, llamado la sangre contaminada. Puso de manifiesto una irresponsabilidad generalizada dentro de una enorme tecnoburocracia médica. El reciente caso del Meditor no muestra cómo la coalición entre el interés económico y la carencia burocrática puede retrasar durante varios años la prohibición de un fármaco peligroso, aunque existe abundante información sobre los efectos secundarios del medicamento. En estas condiciones, la irresponsabilidad y la ausencia de solidaridad favorece a la pereza, la inercia, y en las sociedades donde el afán de lucro y egocentrismo se desarrolla la corrupción de los funcionarios y, por tanto, la corrupción dentro del corazón del mismo Estado. En general, una organización burocratizada tiende a mostrar inhumana con aquellos que solicitan sus servicios. Se remite a los solicitantes de un oficio de una ventanilla a otra, de un teléfono a otro, siempre con la misma respuesta: no es competencia nuestra. Las personas mareadas se sienten frustradas, perjudicadas, humilladas, sobre todo que no dominan la lengua del país. La burocracia y la competitividad son los dos pilares de nuestro tipo de sociedad. La primera ignora a los seres concretos, la segunda los manipula. Además, la administración burocratizada reacciona con retraso y rigidez ante los problemas urgentes y los desafíos inmediatos. A diferencia de lo que ocurre con los medios de comunicación, la información, es decir, lo inesperado, perturba los esquemas mentales y los programas en curso,
tropieza con la rigidez, los hábitos, las creencias admitidas y la comodidad intelectual en un mundo de un sistema fuertemente estructurados, ya sea en sistemas administrativos o de pensamiento. Se tiende a ignorar esta información, a reprimirla, a anestesiarla, y el mensaje no llega o llega con retraso. Las causas de la resistencia pasiva a la información perturbadora son intrínsecas a la organización tecnoburocrática, como lo eran y siguen siéndolo a la máquina administrativa médica de la sanidad pública. En el caso de la sangre contaminada, por una parte, la burocracia con su jerarquía y su distribución de tareas detiene o frena la llegada de la información a las cúspides que deciden. Por otra parte, la especialización fragmentada de los problemas, de manera que los responsables de un comportamiento no se sientan responsables del conjunto. Finalmente, las comisiones tan útiles en principios para iniciar un debate en el mundo tecnoburocrático juegan un papel que diluye la responsabilidad de la votación colectiva y anónima. Lo primero que se hace con las invocaciones fecundas y los descubrimientos saludables es ignorarlos o reprimirlos. Así hubo que esperar mucho tiempo para que el establishment administrativo médico reconociese que el SIDA era debido a un virus, debido a formular el principio siguiente: toda información que perturba las mentes y las instituciones siempre llega con retraso a los sistemas de ideas o a las organizaciones establecidas y, una vez que llega a las decisiones saludables que debería provocar, se ven a su vez retrasadas. Las vías de la desburocratización. La reforma de los servicios públicos, así como las grandes empresas privadas y la de las organizaciones sociales importantes, iglesias, sindicatos, partidos, requiere una desburocratización, como ya he indicado en otro lugar. La buena organización de un servicio público de una empresa requiere que utilicen de la mejor forma posible las aptitudes y cualidades de los trabajadores. Como hemos dicho, estas aptitudes y cualidades se hallan inhibidas por los efectos conjugados de la centralización, la jerarquía, la compartimentización, la especialización. En cambio, cuando existe la posibilidad de tener iniciativas, los agentes son libres, sobre todo en sus situaciones inesperadas y urgentes. La eficacia y la capacidad de respuesta de la administración aumentan. Es obvio que no se puede concebir una administración privada, de centro exento de jerarquía y desprovista de competencias especializadas. Pero se trata de crear y desarrollar unos modos de organización que combinen centrismo, policentrismo, acentrismo, jerarquía, poliarquía, anarquía, especialización, poliespecialización, competencia general. La combinación del centrismo con policentrismo dota la capacidad de decisión a diversos centros, cada uno de ellos encargado de una competencia propia sobre problemas particulares. El acentrismo significa que los agentes pueden acceder a las informaciones internas y externas y disponer de un margen de libertad, especialmente en caso de imprevistos o condiciones críticas. Asimismo, se trataría de combinar jerarquías con poliarquía, pluralidad de jerarquía, diferentes según los campos y las circunstancias, y de flexibilizar y modular las prioridades jerárquicas. También debe admitirse una cierta anarquía,
en el sentido en que anarquía significa modo de organización espontánea a través de interacciones entre individuos y grupos, y no de desorden. Con cada uno de estos tres modos de organización, y especialmente con su combinación, se crearían espacios de responsabilidad y libertad. Por último, la especialización debe efectuarse tras una etapa de formación que propone una cultura enriquecedora. Esta permitiría a los agentes especializados ser pluricomponentes, colaborar interactivamente con los responsables, del proceso de decisión, que estarían dotados de competencias generales. De todas formas, competencias especializadas y policompetencias deben asociarse y no ser alternativos. Una vez establecido ese marco organizativo, se podría introducir los conceptos de la Organizational Learning, definidos por Peter Senge, y se incluyen tres prácticas: dialogar en equipo, promover el desarrollo personal y permitir la eclosión de una visión compartida, prestando atención al modelo mental de cada uno. Todo ello tendría a desburocratizar y desesclerorizar las administraciones pública y privada, a debilitar la mano de hierro. Max Weber, de la racionalización y de la mecanización, y fomentar la manifestación de aptitudes estratégicas, inventivas y creativas de los trabajadores y empleados en provecho no sólo de la desalineación de los individuos, sino también del bien público. La reforma está destinada a desburocratizar, desesclerorizar, descompartimentar y devolver iniciativa y flexibilidad a los funcionarios o empleados, a inspirar las benevolencias hacia quienes solicitan sus servicios. La reforma del Estado se la llevaría hacia quienes solicitan sus servicios. Si las administraciones públicas se resisten a poner en entredicho los principios de burocratización, algunas empresas, en cambio, si se han organizado según principios descentralizadores, así han actuado. Por ejemplo, la MAIF, algunas mutuas y algunas cooperativas, y en el sector capitalista, Cisco. Racionalizar. Debemos subrayar aquí la diferencia entre racionalidad y racionalización. La racionalidad corresponde a la utilización plena de las aptitudes de aquello que participa en una administración o en una empresa. Comparte la coordinación de tareas, los intercambios de información y el manejo de policompetencias. La racionalización, por su parte, obedece los principios de estricta especialización, de la jerarquía rígida y de la centralización extrema. La experiencia demuestra que dichos principios, aplicados estrictamente, no son racionales. El principio de la economía de tiempo, suprimiendo los tiempos muertos y los momentos de convivencia, es la racionalidad de las máquinas artificiales, que funcionan según un determinismo estricto, una estricta cronología y una estricta especialización. Pero no es así como funciona el ser humano. La racionalización aplicada al ser humano es ser irracional. En materia de información, una verdadera comunicación requiere de un saber común y de redundancia, es decir, repetición, reiteración. En otras palabras, una plena comprensión exige aparentes pérdidas de tiempo, que en realidad son ganancias de racionalidad. Retomando la expresión de Max Weber, podemos decir que la racionalización es, por el contrario, una verdadera mano de hierro.
Por otra parte, la sustitución de operadores humanos por máquinas automáticas engendra el anonimato y una mecanización de vida que son intraeficientes, cuando no contraeficientes, más allá de su rentabilidad inmediata. Las polireformas. La desburocratización debe incluir la restauración o la instauración del sentido de responsabilidad y de solidaridad. Esto plantea un problema que, aunque esencial para el Estado, lo supera cuanto implica una reforma de la sociedad. La reforma verdadera de la administración pública no puede darse aisladamente. Exige que se restauren las responsabilidades y las solidaridades, no solo entre sus agentes o entre quienes toman decisiones, sino también en el conjunto de la sociedad. Así, al mismo tiempo, debe llevarse a cabo una reforma de la organización de las empresas. En otros términos, la reforma de las administraciones no se puede realizar plenamente, sino dentro de un complejo de transformaciones humanas, sociales, históricas, que incluyen las demás reformas de las que trata el presente libro, reformas políticas, entre ellas la reforma del pensamiento político, que supone la reforma del pensamiento, la educación y la democracia, unidas a reformas sociales, económicas, de vida y ética. Recordemos que la responsabilidad y solidaridad son la fuente de toda ética. La regeneración de la ética es indisociable de la regeneración del civismo, que a su vez es indisociable a una regeneración democrática. De esta manera, una saludable desburocratización no puede desligarse de todas estas reformas, las cuales por su parte no podrán establecerse sin la desburocratización. Por su atención, muchas gracias y excelente día a todos.